Pues sí, he tenido la suerte de hacer una de las reviews, yo creo, o la review seguramente más esperada de este 2024. Esta es la Sportiva Prodigio, que sí que es cierto que a lo mejor, haciendo un poco de crítica, han llegado un par de años tarde de la casa italiana y quizás esperábamos algo antes, no un modelo como esto, siguiendo las tendencias del mercado. Aún así, os puedo anticipar que nos ha gustado mucho, pero hay matices de la casa, ¿no?, que hay que acabar de ubicar y recomendar estas zapatillas para lo que son. A nivel de datos, 270 gramos en la versión de hombre, 230 en la versión de mujer, 160 euros y 6 milímetros de drop. ¿Queréis saber cómo me ha ido? ¿Queréis saber si esta zapatilla es realmente para ti, para vosotros? Pues ahora os lo cuento. Pues uno de los puntos que primero entraremos es ¿para quién son estas la Sportiva Prodigio? Pues en este sentido creo que hay un amplio abanico de corredores que podrán disfrutar de estas zapatillas y quizá antes de probarlas pensábamos que se ubicarían más a un perfil de corredor algo más, no sé, seguramente más pesado o incluso más ubicado, digamos, solo a la larga distancia. Y creo que es una zapatilla que permite tanto al corredor ligero poder correr con ellas durante bastantes horas, al corredor medio ubicarlas, creo que donde las tocan el usuario perfecto creo que será el de corredor medio que usará estas zapatillas para varias distancias, luego matizaremos en este sentido, y gente de peso más elevado como podría ser yo, que estoy en unos 80 kilos, pues que las usaremos en distancias maratón o ultras cortas sin ningún problema. Aún así, debo reconocer que es un perfil de zapatilla que me gusta, que se nota dinámica en los pies, que gracias al rocker podemos correr con facilidad en tramos fáciles, que además de esto han hecho algo muy difícil, que es ofrecer un producto bastante distinto a lo que era la casa italiana hasta ahora, pero sin perder la esencia. Te pones estas zapatillas y la verdad es que sabes que son de la Sportiva. ¿Por qué? Pues por un tema de horma. No encontraremos en estas zapatillas una horma ancha o siguiendo un poco las tendencias, ¿no?, en la ultradistancia de la zona de los dedos muy ancha, la zona media muy ancha, etc. En este sentido es más ancha de lo que podríamos encontrar en Bushido, por ejemplo, pero se mantiene el ADN de zona del talón bien ajustada en el calcáneo, donde notas que vas sujeto, zona media también buena sujeción, zona de los dedos obviamente un poquito más de espacio para poder correr con naturalidad, pero siempre una horma más bien precisa. Y esto va a favor de justamente la precisión en el tacto y luego en terrenos hablaremos de ello. Pero si gente de peso medio es la ideal y aún así es bastante polivalente, gran parte es, bueno, esta horma de la Sportiva, pero para mí gran parte es esta tecnología, este compuesto en la media suela nuevo, el X Flow, que también incorporarán en las Levante un modelo parecido a esto, pero específico para el caso de la mujer. ¿Qué es el compuesto X Flow? Pues bien, básicamente es EVA inyectada con nitrógeno infusionado. Esto es un tipo de compuesto que ya hemos probado en otras marcas, un estilo de fabricación que ya hemos probado en otras marcas y que sobre todo nos gusta y nos gusta mucho por varios temas, sobre todo uno por durabilidad, tiene muy buena durabilidad y luego tiene un tacto que es un equilibrio perfecto entre amabilidad, sin ser blandito, es amable, pero no es chicloso por decirlo así, y eso hace que sea un compuesto reactivo y que además de esto también ofrezca, por los perfiles que tiene, bastante amabilidad en general. En definitiva, creo que el X-Flow es un compuesto muy acertado para este tipo de zapatillas, donde buscaremos media-larga distancia, pero a ritmos más bien dinámicos y teniendo la sensación de dinamismo en estas zapatillas. La verdad es que el compuesto nos ha encantado, ya habíamos probado cosas parecidas y creemos que sin duda es unos sistemas, fabricaciones que vamos a ver más en el mercado en los próximos años. Venga, si hablamos de distancias, y yo creo que ahí es el matiz, uno de los matices que os quería decir. Es una zapatilla que para la Sportiva la ubican más en la larga distancia. Nosotros, la verdad es que estamos ahí en el impasse. Yo creo que sería para media larga distancia. Pero no me atrevería a decir que es la zapatilla ideal para una ultra de 100 kilómetros, 100 millas, etc. Creo que es una zapatilla muy buena para maratones
y para ultras que a lo mejor no superen los 100 kilómetros. Y entonces creo que es una buena zapatilla. Yo para mi peso, gente de peso más elevado, no llegaría a los 100 kilómetros, me quedaría en los 60, 70 kilómetros, dependiendo un poco del terreno, también entraremos en el detalle en eso, pero creo que no podemos decir que esto es una zapatilla ultrera para todo el mundo, ¿vale? Yo creo que para gente de peso más elevado, maratón sería su distancia ideal. Para gente de peso ligero, pues eso, ¿no? Quizá alargar hasta los 100 kilómetros en este sentido. Como ya os he comentado en la sección anterior, creo que una de las claves es la horma, que no es muy ancha, entonces con el paso de los kilómetros, de las horas, etcétera, con esa hinchazón de pies, etcétera, se va a quedar algo limitado si no es que sois muy amantes de la sportiva de este tipo de hormas más estrechas. Y también por un tema de que el X-Flow tiene un tacto agradable, es reactivo, tiene 34 milímetros en la parte trasera, 28 en la parte delantera, 6 milímetros de drop, pero, y si hablamos de distancias, y luego lo comentaré más en terrenos, para mí falta protección en la zona de los metatarsos. Se nota demasiado el terreno, para bien y para mal, no digo que sea para mal, pero debéis pensar que requiere de esa adaptación. Tiene muy buena sensación de terreno y esto en terrenos, luego en la siguiente sección hablaremos de ello, que también le da muchísima polivalencia, pero si sois de los que no os gusta que pasen las horas y notéis las cosas que pasan debajo de los pies en exceso, una placa protectora, algo más de perfil, hubiera estado bien en estas Prodigio desde mi punto de vista. Pero bueno, en definitiva, si las tuviéramos que ubicar, media larga distancia sería su punto también, por un tema, ya os digo, de combinación de hormas, etc. Otro de los puntos es que los acolchados, como podéis ver aquí, son bastante mínimos, obviamente para favorecer mantener el peso abajo a 270 gramos y, concretamente, esta zona de aquí, lateral, cuando pasan las horas y sobre todo si son terrenos rotos, a mí me han generado molestias al cabo de unas horas. A tenerlo en cuenta también, ¿vale? Gratamente sorprendidos con estas Prodigio, porque reconozco que el prejuicio me decía, esto, zapatilla pistera, 100%. Voy a meterla por, no sé, un taco de 3,5 milímetros de prominencia, friction rojo, luego entraremos al detalle, perfiles más bien altos. Pues me equivocaba. Es una zapatilla mucho más polivalente de lo que parece y en parte gracias a mantener la esencia de la sportiva. ¿Por qué? Pues porque la precisión del pie a la hora de pasar por zonas más técnicas es muy buena y aunque tengamos perfiles altos, en la zona del metatarso hay buena sensibilidad de terreno. Para bien y para mal, como he comentado antes, pero sin duda le hacen mucho más polivalente. Las hemos puesto dentro de terrenos polivalentes, es decir, irán bastante bien en la mayoría de zonas, incluso asfalto podremos correr con ellas sin problemas. La verdad es que lo he probado en pistas rápidas, es una maravilla correr con ellas, en senderos así revirados que requieren de agilidad, es donde más hemos disfrutado. Pero sí hay tramos de piedras, tramos más técnicos, incluso cresteríos, etcétera, se defienden muy bien por esos perfiles que tienen y los números que se están moviendo. La verdad es que es de las mejores con estos perfiles que he encontrado moviéndome en terrenos técnicos. Y esto es de agradecer y me ha gustado verlo siendo una marca como la Sportiva, ¿no? Nacida en Dolomitas y que justamente pues, en esos terrenos se moverán bastante bien. No es específica para terrenos técnicos, me repito, pero sí que se defienden bien, así que en distancias maratón, ultras, que no sabemos qué nos vamos a encontrar, etcétera, creo que está muy bien. Luego, a nivel de terrenos, que me lo vais a preguntar, ¿qué tal se mueve cuando el terreno está húmedo? Para mí, punto de mejora del friction de la Sportiva, pero reconozco que me he quedado con mejor sabor de boca que los modelos de años anteriores que había probado de la casa. Yo creo que se ha mejorado un poco el friction a nivel de adherencia y esto se nota. No es el mejor en húmedo que he probado, no es una zapatilla ni un diseño para terrenos descompuestos, que no lo es, pero, oye, se ha defendido bastante bien, ¿eh? La verdad es que la suela me ha gustado, incluso más de lo que esperaba, ¿no? Que la vea muy pistera, ya os digo, y se han comportado bastante bien. Quizá donde más sufre es en terrenos descompuestos, rotos, piedras, barro, hierba húmeda, etcétera. Obviamente no tiene el taco, pero si es húmedo, pero es senderito, hay alguna piedra, etcétera, se ha defendido bastante bien. A nivel de protecciones, desde mi punto de vista,
quizá me hubiera gustado ver una placa protectora, un puntito más de protección en la zona del antepié, y eso nos hubiera dado tanto polivalencia a nivel más técnico, más pedregoso, como a nivel de distancias con algo más de protección. Quizá para la siguiente versión tendremos estas puntualizaciones, pero en general una zapatilla que me ha gustado mucho y la veo muy polivalente también a nivel de terrenos. En definitiva, la casa italiana ha hecho algo que a mí particularmente creo que es muy difícil, que es, siendo una marca como la que es, con un ADN claro y también una herencia, ¿no?, de los pies de gato, etcétera, con modelos muy emblemáticos, Ultraraptor, Bushido, súper montañeros, se han saltado a las zapatillas quizá más de la tendencia actual, un trail fácil, buscando algo más de amabilidad, perfiles más altos, y lo han hecho muy bien. ¿Por qué? Porque no han dejado de lado su esencia de la esportiva, que para mí, dentro del concepto de zapatilla que es, no la pierde. Una zapatilla que se defiende bien a nivel de precisiones en terrenos algo más técnicos, que tiene una horma bastante característica, tiene un tacto en la media suela que es más blandito de lo habitual en la esportiva, pero que no pierde la sensibilidad con el terreno, sobre todo en la zona del metatarso, con una suela que sí que es más orientada quizá a terrenos más fáciles, pero que se defiende bien también en terrenos algo más técnicos y la hace muy polivalente, y todo esto con, además, yo creo que con un conjunto en general de materiales bien acabados, etc. A nivel de durabilidad, y aquí tenéis el link en la descripción que podéis chequear los pros, los contras de durabilidad, tal y como yo las tengo, llevan 150 kilómetros. Nosotros siempre hacemos 250 kilómetros, pero se estrenan hoy las zapatillas, se presentan hoy y queríamos hacer la review. En la review escrita tenéis la actualización si hay problemas a nivel de durabilidad. Lo único que hemos podido ver, además de los colores que cambian obviamente en la versión en blanco, puntera algo desgastada, cero problemas, típico en este tipo de zapatillas, al fin y al cabo se desgasta, es lo que hay. Y a nivel de suela, algo de desgaste en la zona del talón y en los laterales. Este tipo de compuestos, cuando se pintan, suele pasar que se pelan un poco la pintura en este sentido, pero cero problemas de rendimiento o tacto de esta media suela después de estos kilómetros. Y como podéis ver aquí, suela se mantiene impoluta, algo de desgaste en la zona trasera, en la zona de la puntera, en los tacos, aquí lo veis, ¿vale? Pero sacaremos conclusiones más adelante. A mí uno de los puntos que más me preocupaba eran estos cortes que hay aquí en la zona delantera, y de momento están pegados, se mantienen bien, pero la actualización lo haremos en la review escrita como siempre. Distancias medias largas, terrenos polivalentes o un usuario amplio abanico, desde peso ligero para entrenamientos diarios, carreras más largas, peso medio que encontrará una zapatilla, creo que podrá usar en muchas condiciones, y gente de peso elevado, pues como yo, de 80 o más kilos, que es una buena alternativa para distancias más cortas o distancias hasta maratón sin ningún problema, obviamente también entrenamientos diarios. ¿Qué os parecen? ¿Las habéis probado? Alguno ya me ha escrito que las ha probado. Dejad los comentarios, y ¿creéis que es un acierto hacer estas zapatillas de la esportiva desplazándose un poco de lo que está habituado a hacer? Desde mi punto de vista, acierto, porque no han perdido la esencia, como he dicho repetidas veces. Gracias y hasta la próxima.